Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Este evangelio requiere una aclaración porque ha sido malinterpretado posiblemente de forma intencionada. Algunos se han apoyado en este texto del Evangelio de San Juan para justificar el uso de la violencia, diciendo que nuestro Señor la usó. Los que defendían la llamada teología de la liberación, aquella teología que era con una clara influencia comunista, decían que lo mismo que Jesús utilizó la violencia para purificar el templo, era legítimo usar la violencia para acabar con las injusticias sociales. La lucha de clases del marxismo entró así dentro de la Iglesia y no solo en América, pero allí de una forma especial no faltaron los sacerdotes que cogieron las armas, que incluso llegaron a fundar grupos terroristas, y algunos de ellos incluso murieron en combate. La Iglesia rechazó esta interpretación y hay que aclararlo. Y si uno se fija con detalle en lo que sucedió, se da cuenta de que Jesús expulsa a los bueyes, a las ovejas. Es decir, el cordón que hizo con cuerdas para golpearlos no era contra las personas, sino contra los animales, incluso contra aquellos animales que después podían ser recuperados por sus dueños. Por ejemplo, no abre las jaulas de las palomas que también se vendían en el templo, era la ofrenda que ofrecían los pobres cuando tenían que rescatar al primogénito. Las jaulas de las palomas no las abre porque hubiera sido imposible recuperarlas. En cambio, sacude y sin hacerles ningún tipo de daño, les da unos golpes a los bueyes, a las ovejas que salen de allí y después pudieron ser recuperadas. A los cambistas les tira las monedas que los cambistas naturalmente se apresuraron a recoger. La violencia no está justificada. Está justificada la violencia, la Iglesia lo dice, lo ha enseñado siempre, en legítima defensa. Más allá de eso, no está justificada. No podemos utilizar la violencia para conseguir ningún objetivo, salvo ese, repito, de la legítima defensa, y la Iglesia ha establecido desde muy antiguo unos criterios para justificar lo que se llama la guerra justa. No es el caso de ponernos a hablar ahora de ello, pero en cualquier caso, esta escena de Jesús no sirve de ningún modo para justificar la violencia, ni la violencia guerrillera, comunista, ni la violencia que podamos hacer nosotros en un momento de ira o en un momento de enfado, salvo esos casos, insisto, de legítima defensa, como por otro lado reconoce cualquier legislación civil. Dicho esto, vamos a lo que importa con respecto a este Evangelio. El Señor quiere purificar
la casa de Dios. Y quiere que sea una casa de espiritualidad. Mi casa es casa de oración, dice. Casa de Dios, casa de espiritualidad. No lugar de comercio. ¿Quién hace comercio? El que vende, pero también el que compra. El comercio es una cosa de dos. El que vende y el que lo compra. Normalmente en las iglesias no hay comercio, incluso los grandes santuarios, pienso en un Lourdes, por ejemplo, Fátima, más allá de alguna pequeña tienda de recuerdos interna, normalmente no hay un comercio. Cuando vas a Lourdes ves en el largo camino que baja hasta el santuario, ves infinidad de tiendas fuera del santuario. Llegas a las verjas del santuario y ahí se acabó. Lo único que puedes encontrar es una venta de velas que después aquellas personas que quieren las ponen para ser quemadas en la cueva de la Virgen, aunque también pueden llevarlas desde fuera. Tanto, normalmente en la iglesia no hay comercio, aparentemente, pero en cambio sí que hay comercio por ambas partes. Por ejemplo, cuando la casi única o por lo menos principal preocupación de los sacerdotes es el dinero. El dinero, pedir dinero para cosas buenas, pedir dinero para obras de caridad, para la restauración del templo, pedir dinero para la vida del propio sacerdote. Diré, esto es legítimo, esto es necesario, pero no debe de ser nunca lo primero ni lo más importante. San Francisco de Asís nos enseñó a los franciscanos que habláramos de Dios y que no nos preocupáramos del dinero. El dinero vendría, el dinero vendrá, el dinero viene. Tú preocúpate de lo que tienes que preocuparte, que es de hablar de Dios. Y ya verás cómo esas personas que han sentido que su corazón era tocado por el Señor, esas personas te van a ayudar. Naturalmente que no habrá la misma respuesta de parte de todos, y no me refiero a las posibilidades económicas de cada uno. Naturalmente que no. Hay personas que enseguida van a reaccionar con generosidad y con agradecimiento. Y otras personas, en cambio, van a ser, porque lo son para todo, van a ser míseros. Ese riesgo se corre, ese riesgo debemos de correrlo. Pero si nosotros, los sacerdotes, hablamos de Dios y lo que nos preocupa en primer lugar es llevar a la gente a Dios y llenar la necesidad de Dios que tienen las personas, estoy seguro, y desde luego lo digo por propia experiencia, que el dinero no falta. Esta parroquia la construimos sin nada. Muchos de vosotros que sois viejos feligreses lo sabéis. Nos dieron un terreno que es propiedad del obispado, no es propiedad de los franciscanos de María. Nos dieron un terreno, no había forma ni siquiera de construir el prefabricado. El prefabricado tenía un presupuesto entonces tenía un presupuesto de 75.000 euros y yo conseguí que me prestaran el obispado 15.000 a pagar, porque ellos creían que era imposible que con 15.000 se hicieran. Como soy hijo de mis padres, buenos comerciantes, a base de regatear conseguí que por esos 15.000 nos hicieran lo que al obispado le cobraban 75.000. Y a partir de ahí no teníamos ni un céntimo. La parroquia se hizo, la parroquia se pagó. Cuando yo estaba de párroco, todos los días, todos los primeros de mes, yo tenía que pagar al obispado 12.000 euros. De entonces, hablo del año 2003, que es muchísimo más que el año 2024. Empezaba cada uno de mes y yo tenía que pagar al obispado 12.000 euros. El dinero vino. Vuestra generosidad, la generosidad de estos feligreses de esta parroquia que son excepcionales, lo hizo posible. La parroquia se pagó,
hemos podido seguir ayudando a otras parroquias, seguimos dando muchísimo dinero todos los meses al obispado. Pero el dinero no es lo más importante en esta casa. En esta casa lo más importante es dar gloria a Dios, servir al Señor y por amor al Señor ayudaros a vosotros a que estéis con Dios. Por eso llegó el dinero, porque lo primero siempre fue Dios. Recuerdo, no lo olvidaré nunca, cuando salimos del prefabricado, el primer día que veníamos a inaugurar este templo, salíamos con la imagen de la Virgen. Entonces teníamos la pequeña imagen que está en la capilla, bellísima imagen de María Inmaculada. Salíamos en procesión y con el Santísimo de allí hasta aquí. Y yo, en la homilía que cité aquella frase de Nikos Kazantzakis, el gran escritor griego, que dice: Señor, cuando las orugas piensan en ti, se convierten en mariposas. Esta oruguita, que era el prefabricado humilde donde no cabíamos y estabais en la calle, incluso en verano, aguantando el calor, se convirtió en un hermoso templo. ¿Por qué? Porque hemos pensado en ti. Pero el comercio también se hace, como os he dicho, por la otra parte. ¿Cuándo hay comercio en los fieles? Hay dos tipos de comercio. Y tenéis que estar atentos a no caer en eso que profana la casa de Dios. Hay un comercio en los fieles cuando buscan que el cura les diga lo que quieren escuchar. Cuando van de cura en cura, de confesor en confesor, de iglesia en iglesia, hasta que encuentran un cura que les dice que lo que están haciendo mal no está mal, sino que está bien. Buscan a alguien que les tranquilice la conciencia, no que les diga la verdad. La verdad siempre tiene que ser dicha con amor, sin insultar y sin agresividad. Pero el primer acto de caridad es la verdad. Y hay un comercio de muchos fieles cuando van de sitio en sitio buscando que les diga el cura: no te preocupes, puedes comulgar. Estás conviviendo en pareja, pero no pasa nada, puedes comulgar si Dios es muy bueno. Sí, Dios es muy bueno, buenísimo, buenísimo. Tan buenísimo es que se queda aquí a expensas de que hagamos una profanación y un sacrilegio con él. Pero esos curas que existen tienen su clientela. Aquellos, repito, que buscan escuchar de un sacerdote algo que en el fondo saben que no está bien, pero después les sirve de excusa. Es que me lo ha dicho un cura. Eso es un comercio. Eso es transformar la casa de Dios en una cueva de bandidos. Hay otro comercio que hacen los fieles. Y no quiero decir que seáis vosotros, pero sí os advierto contra él. El comercio de aquellos que vienen a la iglesia a pedir. No me refiero a pedir dinero, a Cáritas o a pedir ropa, no me refiero a eso. Me refiero a aquellos que tienen con Dios una relación basada en la petición. A la iglesia se viene a dar gracias a Dios. Esto os lo hemos enseñado en estos 24 años que llevamos junto a vosotros desde el primer momento. Es nuestro carisma el agradecimiento. A la iglesia se viene a dar gracias a Dios. También a pedir, y ahí está dicho todo. Nuestro bellísimo idioma tiene las palabras adecuadas. También. Secundariamente, también a pedir. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. También a pedir. Pero venimos a dar gracias a Dios. Y esto es lo más importante por lo cual venimos al templo. Esto no es un negocio. Esto no es un sitio donde yo vengo a mercadear. Yo te prometo que si me das tal cosa, te haré tal cosa. Daré una limosna o, como en la época antigua, me pondré un hábito o haré esta penitencia o... No, Señor. Yo vengo aquí a darte gracias por todo lo que me has dado. Lo que me diste, que ahora ya no lo tengo quizá, porque tuve juventud o tuve salud y ahora ya no la tengo. Quizá una persona a la que tanto quise y que ya no está. Quizá un trabajo que me llenaba, me ilusionaba, me realizaba y que ya no está. Vengo a darte gracias, Señor, por lo que tuve. Vengo a darte gracias por lo que todavía tengo. Vengo a darte gracias porque me has abierto las puertas del cielo. Y esto vale más que cualquier cosa.
la esperanza de la vida eterna. Señor, vengo al templo a darte gracias. La Iglesia, desde el inicio, desde los primeros pasos, llamó a su celebración litúrgica con una palabra griega que después ha sido traducida, eucaristos, que significa acción de gracias. Porque desde el principio la Iglesia entendió que el culto del creyente con el Dios amor, con el Dios crucificado y resucitado, tenía que ser un culto de agradecimiento. Yo vengo a darte gracias, Señor. Y no puedo pasar sin darte gracias. Cuando a veces os dicen los hijos o los nietos o los amigos, pero yo me puedo relacionar con Dios en cualquier sitio. Es verdad, y además tienes que hacerlo, ¿cómo no? Puedes rezar en cualquier sitio y tienes que hacerlo. Pero aquí está Dios. Yo vengo a estar aquí, con Él, a darle las gracias. Además lo hago en mi casa, pero aquí está Dios. Aquí está el Señor presente en la Eucaristía. Y yo vengo a decirle, al menos una vez a la semana, al menos, que mejor sería cada día porque se lo merece cada día, vengo a decirle, gracias Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito, gracias porque me perdonas. Y vengo a decirle también, ayúdame, ayúdame, necesito tu ayuda, para mí, para los míos, para mi patria, para la Iglesia. Vengo, Señor, a pedir, pero vengo sobre todo a agradecer. Pocos sonetos habrá tan bellos como aquel que algunos atribuyen a uno y otros a otros, y muchos estudiosos todavía lo consideran aún, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Y añade el soneto, aunque no hubiera cielo, te quisiera, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Esto es lo que llevamos 24 años enseñando aquí. Venimos a dar gracias a Dios. Y tenemos tanto que agradecer, tanto. El pasado, el presente, la vida eterna, venimos a dar gracias. Y con humildad venimos a pedir. Esta es la purificación que Cristo quiere que se haga en su Iglesia. No solo desde el punto de vista físico, un bello templo, sencillo pero hermoso, o desde el punto de vista de no hacer aquí un comercio vendiendo cosas como en el templo judío, sino la purificación de los sacerdotes, que son siervos y sacerdotes de Jesucristo según su corazón, y la purificación de los fieles que han entendido que su relación con Dios está basada en el agradecimiento a aquel que ha dado la vida por nosotros. No hay que olvidarlo, porque cuando llegan los malos momentos, y llegan siempre y para todos, cuando llegan los malos momentos, hay que estar experimentado en la acción de gracias. Y la acción de gracias se basa en la memoria selectiva de lo bueno, y no en la memoria selectiva de lo malo. Y hay que estar entrenados en eso para que cuando llegan los malos momentos podamos seguir unidos a Dios, y es cuando más lo necesitamos, y podamos seguir unidos a Dios diciéndole, no entiendo por qué permites esto, pero en tantas ocasiones, Señor, me he sentido querido por ti, y ahora no voy a dejar que tú te separes de mi lado o que yo me separe del tuyo. Que así sea.